Pauta de Análisis en la 100.5. 8:07 de la mañana estaba viendo cómo la prensa internacional ha relatado el triunfo de José Antonio Kast y la derrota de la candidata del oficialismo, Janet Jara. Se hablan de palabras como arrasó, súper contundente. Y esto solo para hacer además el punto respecto de que han sido múltiples los mandatarios y mandatarias del mundo que han llamado a Chile y que han estado muy atentos a esta elección. Así que solo para hacer el punto ahí, que esta no es una elección que no ha tenido repercusiones. Incluso veía esta mañana que Lula da Silva también hacía un reconocimiento y felicitaba al nuevo presidente electo. Vamos a profundizar sobre ese triunfo con nuestro invitado de esta mañana, que le agradecemos además porque está presencial. Llegó muy tempranito. Sí, yo no sé, tendré que cambiarle el cargo ahora. Será ex jefe de campaña de José Antonio Kast, Martín Arrau. Le agradecemos que haya venido aquí al estudio de Pauta hasta ahora. ¿Cómo está, Martín? Muy buenos días. Claudia y Gerardo, los saludamos. Sí, muy buenos días, Claudia, Gerardo y a todos los amigos que nos están escuchando por recibirnos hoy día en la mañana. No sé. ¿Cómo lo presentó? No sé, vicepresidente del Partido Republicano. Ya, ahí podría ser. Vicepresidente republicano, perfecto. Y ex jefe de campaña. Jefe de campaña. Sí. Pero no, muy contento por supuesto con el resultado, pero también con una responsabilidad enorme, lo hemos dicho, y es brutal la responsabilidad, no solamente por tener que formar un gobierno, sino que por la situación del país que obliga a hacerse cargo de problemas bastante urgentes. Sí, llama ¿cierto? la atención eso, Martín Arrau, que también me tocaba estar ayer con Agustín Esquella en Mesa Central. Y con Arturo Esquella también, ¿o no? ¿Qué dije? Agustín Esquella, don Agustín lo trajo. Con Arturo Esquella. Gran persona, le mandamos saludos. Sí, gran persona. Sí. Con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, porque era notorio que había, claro, una emoción enorme, lo vimos en el discurso de José Antonio Kast, un discurso largo, pero también como una emoción frenada, como evitar la euforia, como no caer en el triunfalismo, como casi un llamado no a ser como muy pudorosos o como muy austeros emocionalmente con el triunfo de ayer. Mira, ¿Por Claudia, qué? No es una cosa artificial. O sea, yo te digo, yo ayer terminamos el discurso que tú nombraste, yo a las 11:30 estaba acostado y hoy día a las 5 estaba trabajando. Y espero que esa sea la actitud de todos, digamos. Porque cuando nosotros hemos hecho campaña, porque realmente lo creemos, que hay una situación crítica en el país, cuando hoy día todos los que nos están escuchando se levantaron a las 5, 6, 7 de la mañana a trabajar, el mundo sigue girando y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los políticos no podemos ser un estorbo en la vida de las personas, tenemos que tratar de darles soluciones. Y eso se hace trabajando, y como te digo, hicimos una campaña diciendo que había un problema en Chile porque creemos que lo hay y hay que resolverlo. Y por eso cuando nosotros nos damos cuenta que hoy día nos quedan 86 días para el 11 de marzo, son 86 días que hay que aprovecharlo a concho para llegar con una máquina instalada el 11 de marzo, no improvisar, porque también efectivamente las personas esperan un cambio. Por eso hay que ser muy sincero con las expectativas, con los tiempos, con lo que puede hacer el Estado, pero también hay que dar respuestas. Es decir, nunca fue de la idea usted, Martín, de marearse con la euforia, por así decirlo. Ayer vio 7.250.000 votos a favor, pero créame que eso debe ser tentador para marearse con una euforia. No, muy contento. Yo te digo, esa cantidad de votos, haber ganado en todas las regiones, haber ganado en el 90% de las comunas, en las comunas con más vulnerabilidad y las con menos, en las comunas más rurales y las con menos. Por supuesto. Y por supuesto un saludo especial a los amigos de Ñuble, mi región, 69.9% de votación para José Antonio Kast, un récord. Pero por supuesto que eso nos deja contentos, pero también esto yo lo miro de otra manera. Los chilenos ayer le dieron a José Antonio Kast un crédito. Eso es. Vas saliendo del banco y te dieron un crédito, que hay que pagar las cuotas. Y esas cuotas se pagan con resultados, porque la política no se mide por los discursos y las promesas, se mide por los resultados. Y lo que tenemos ayer es que nos dieron un gran crédito, que hay que pagarlo. Pepe Out habla de voto prestado, es decir, No, es un apoyo por ahora, pero no es fiel del todo. No es eso, todo el voto prestado. Si fueron votos por José Antonio Kast, se decía que los votos nulos iban a ser el gran candidato, y no fue, fue un 7%. Es alto, nos tiene que llamar a trabajar, pero claramente no fue lo que se esperaba. Sí. Felicitar a las encuestadoras también, porque la verdad es bien preciso. Sí, hemos hecho pocos puntos sobre el punto. Cuando les va mal, les pegamos, hay que felicitarlo. Es un buen punto, sí. Pero efectivamente son votos de José Antonio Kast, pero esto es política.
Y la gente tiene que ver cambios reales. Primero lo que vamos a ver en los primeros meses, por supuesto, este plan de los 90 días, en fin, pero también un cambio de actitud. Un cambio de actitud ante los desórdenes, ante la formalidad, ante millones de cosas, ¿ya? Eso es lo primero que tiene que notar las personas, que hay un cambio de forma, sobre todo, bueno, haciendo contraste con el gobierno del presidente Boric, es fácil tener un contraste en las formas. Pero de forma, quiere decir, más formal, todo Todas más... esas cosas, sí. Créeme que a las personas le molestan cuando un presidente no usa corbata. Y digo, desde ese detalle hasta efectivamente cómo enfrentar la corrupción, los quiebres o la vulneración del Estado de Derecho y cosas mucho más profundas. Pero eso se tiene que notar rápidamente. Tienen que haber cambios, por supuesto. Y aquí también controlar las expectativas, porque el Estado tiene una velocidad de movimiento que todos sabemos. En algunas cosas y otras no. Hay cosas ejecutivas que se pueden hacer rápidamente. Pero acá hay que ser por eso muy austero en las formas, muy conservador. Y sobre todo, trabajar y trabajar. Sí. Martín Arrau, ex jefe de campaña de José Antonio, pero vicepresidente del Partido Republicano. Mi duda tiene que ver con las expectativas, porque todos en la vida misma, no solo en la política, el exceso de expectativas solo te lleva a la frustración porque es imposible cumplirlas todas. Eso es la vida. Pero José Antonio Kast hizo propuestas muy contundentes y elevó muchísimo las expectativas. Señores migrantes, le quedan 80 y tantos días para irse del país. Se acaba, o sea, ¿cómo se administra finalmente todas las promesas que hizo José Antonio Kast, que fueron muchas y muy categóricamente, porque la ciudadanía votó por él probablemente esperando que eso se cumpla? Entonces, ¿cómo uno empieza a bajar la expectativa después que ya hay dos cosas. La hizo crecer? En lo concreto, si tú miras todas las propuestas de campaña, el plan que se subió al CERVEL, esas 33 páginas y las diferentes cosas, fuimos muy cuidadosos. Son cosas muy cumplibles, casi todas ellas. Por supuesto que en la retórica pueden haber algunas cosas, y ya voy a lo que tú mencionabas, pero efectivamente lo que se propuso son cosas muy, muy concretas. Muchas dependen de políticas o de reglamentos, algunas por ley que habrá que trabajar en ese Congreso, que hoy día se necesita consolidar esa mayoría. Ayer dimos muy buenas señales, ¿no es cierto? Había un abanico bastante amplio ahí en el comando trabajando, eso es muy bueno. Pero también sobre, por ejemplo, el tema migratorio, que es gran tema, que es recurrente. Ahí tienes un ejemplo de cómo efectivamente es un enjambre de medidas, desde barreras físicas para evitar los pasos ilegales, las cosas, para que no aumente el stock de personas, hasta un cambio de actitud en diferentes cosas que van haciendo que efectivamente las personas que están en situación irregular o ilegal, irregular hoy día, esperemos que ilegal con un cambio de norma, efectivamente se le dé la señal de que tienen que poner las cosas en orden, y eso significa salir del país y declarar cuando vuelvan a entrar para qué vienen, si quieren postular una visa, y eso son muchas cosas, desde los beneficios que hay en diferentes sectores del Estado, en fin, eso es lo que se quiere hacer, y eso son muchas cosas que se van sumando en este cambio de actitud. Hay que tener cuidado con las expectativas, coincido contigo, y solo un cuento. A mí me tocó instalar una región, la región de Ñuble, la última que se creó, cuando partió, y las expectativas eran brutales, pues si la gente cree que se instalaba una región y al día siguiente iba a ser Suiza, esto al día siguiente. Y yo me di el trabajo de recorrer las 21 comunas de Ñuble, hice muchas charlas en cada una de las comunas, explicando que esto era simplemente una caja de herramientas. Si la usábamos bien, con el tiempo, mucho trabajo, a esa región le iba a empezar a ir mejor. Y en el fondo, hoy día lo que pasó anoche es que efectivamente se le dio esa caja de herramientas a un sector bastante amplio, con un gran respaldo, que fue el de ayer, y hay que usarlas bien. Pero eso ahí parte el trabajo el 11 de marzo. Usted mencionaba que podía empezar desde los detalles, los cambios, ¿no? Desde ponerse una corbata para arriba. ¿En qué otras cosas la gente lo va a percibir? Lo digo, van a ser las incivilidades, van a ser las percepciones de desorden de la aduana, que entran cosas realmente extrañas y que uno tiene que andarlas persiguiendo en la calle en vez de no capturar a la aduana, lo que pasa con los migrantes irregulares, no sé, persas, etcétera. ¿Ahí lo vamos a leer? ¿Va a ser la primera forma de ver el cambio? Exactamente, es lo que tú dices. Es esa actitud de no tolerar la pasividad del Estado, ¿ya? Porque muchas veces vemos cosas que evidentemente están fuera del Estado de Derecho y las toleramos. Ese es el cambio de actitud. ¿Cuál es usted el símbolo del Estado que no hace las cosas, a su juicio, de esas cosas pequeñas? Perfecto, va desde lo grande a lo chico. Primero, el gran ejemplo de esto es Dorothy Pérez. O sea, cruzó unas bases de datos que no sé si ella usa inteligencia artificial o siquiera un Excel, digamos, y logró hacer una gran fiscalización de decenas de millones de dólares, en fin, en las licencias. Entonces, esto va en lo público, desde corrupción derecha, como el caso de las fundaciones y tantos otros, ¿no es cierto?,
hasta cuando vas a un servicio público a las 10 de la mañana y hay olor a pan tostado que están tomando desayuno. O sea, en lo poco y en lo mucho tenemos que ser inflexibles. En los horarios, en los viáticos, en la hora extra. Hay muy buenos funcionarios públicos. Si este país con muchos gobiernos, algunos con buenos y malos ministros o buenos o malos jefes de servicio, sigue funcionando. En la pandemia... Hay como una inercia también, un Estado que funciona. El Estado tiene una robustez. El Estado de Chile tiene una robustez. Pero es más lento, una máquina que cuesta mover. Hay muy buenos funcionarios públicos de carrera. O sea, yo en eso quiero despejar esa duda de repente que a nuestro sector la achacan como que pero hay que refundarlo todo. Parásito. Yo he estado en el Estado, yo he trabajado, yo he sido funcionario público y sé que hay muy buena gente y de hecho está bien, hay operador y todo y hay que operarse de esa gente. ¿Esos son los parásitos? No, yo no uso ese tipo de término, pero a lo que voy es que hay muy buenos funcionarios de carrera y podrán tener sus pensamientos políticos, pero hay que respetarlo. Lo que sí es que hay muchas cosas que mejorar y en el fondo a mí me tocaba cuando era intendente ir al hospital de Ñuble en la noche, que por su horarios lo más raro que hay para ver, y habían doctores médicos que tenían que estar de turno y no estaban. Eso también es corrupción. Entonces, Martín, a lo que voy es el profesor que llega tarde o no hace las horas, es en múltiples ámbitos. Ese es el cambio de actitud. Y te digo que si logramos hacer ese cambio, ya este país empezaría a trotar en vez de estar a este ritmo. Martín Arrau, hay que ver ahora, ¿no es cierto?, cómo se gobierna. Usted de alguna manera lo plantea. No solo están las señales que la ciudadanía tiene que percibir un cambio a mano. Sí. Pero también uno dice, bueno, aquí el triunfo es del Partido Republicano y es de la figura de José Antonio Kast, que es el líder del Partido Republicano. ¿Cómo van a sumar a Chile Vamos? ¿Cómo van a hacer un empalme en esto? ¿Va a ser una coalición de emergencia? ¿Va a ser una coalición política? Esto no es una cosa menor, porque finalmente tiene que ver con cómo uno va a gobernar. Tenemos la experiencia, ¿no es cierto?, del actual gobierno, del Frente Amplio, que termina invitando al socialismo democrático después. Ustedes van a partir, pareciera ser más juntos. Hoy día hay una reunión a la 1. Pero ¿cuál es el diseño? Más que yo, parece. No lo vi. ¿Cuál es el diseño a su juicio? Sí. ¿Qué tan juntos tienen que ir? Mira, el diseño esto es muy sencillo. Nosotros hablamos de un gobierno de emergencia, ¿no es cierto? Y ahí algunos critican, están dejando temas que son importantes para ustedes de lado. No hemos dejado ningún tema de lado, pero sin duda que hoy día el país está enfocado en dos grandes temas: seguridad y empleo, por decirlo en sencillo. La pega, que haya pega. En ese sentido, Ronald Reagan decía, ¿no es cierto?, el que tiene un 80% de coincidencias conmigo es mi amigo en un 80% y no mi enemigo en un 20%. Cuando tenemos una situación de urgencia tal en el país, efectivamente se nos han sumado en esta segunda vuelta amarillos, demócratas, el expresidente Frey, personas, bueno, democracia cristiana, algunas personas, en fin, pasando por Chile Vamos y por supuesto libertarios, social cristianos que estábamos dentro de un mismo pacto, ¿no es cierto? Y eso es porque en esos temas la coincidencia es brutal. A todas esas personas tú le preguntas, ¿debería ser, o la gran mayoría de esas personas, tú le preguntas, ¿debería ser un delito ingresar ilegalmente al país? ¿Cambiemos la ley? Sí, cambiémosla. ¿Hay que mejorar las reglas de uso de la fuerza? Pero que hasta el 2021 era delito. Bueno, entonces, pero vas a llegar a un nivel altísimo de coincidencias en esta amplia, no sé si coalición, arco, le han puesto un nombre, un eufemismo, pero unos 10 le pondrán el nombre, ¿ya? Pero a lo que voy es que cuando tienes esas urgencias que resolver, vas a tener un nivel de coincidencia enorme y, por supuesto, vas a poder dar gobernabilidad en esos temas que son hoy día los más importantes. Si tú me preguntas si esa amplia coalición la puedes proyectar 40 años al futuro, mira, yo no me dedico a esa política profunda, pero en lo inmediato, lo que necesita el país, sí, yo veo que hay espacio de gobernabilidad y se vio en esta segunda vuelta, que a mí me tocó un poco coordinar, por decirlo de alguna manera. Y olvídate el nivel de coordinación, o sea, esto lo sacamos adelante entre todos. Y yo creo que eso es bien premonitorio para lo que puede pasar en marzo, digamos. El presidente electo habló en algún momento de que iban a haber medidas, varias medidas que va a aplicar los primeros 90 días y habló de una medida como alguna sorprendente. ¿Lo casó con esa palabra? No, para nada, pero yo soy demasiado ordenado. Hay un plan de 90 días que está redactado, tiene 60 y pico páginas, ¿no es cierto? Eso estamos en un proceso iterativo, revisando. Esperemos que las próximas semanas se vayan confirmando algunos nombres en algunas carteras, ¿no es cierto? Y ahí hay que hacer una segunda revisión sectorialmente. Usted también va a hablar público. No, son cosas que dice la prensa. Así ya, pero el diseño a lo que voy, ese plan de 90 días que está, efectivamente, yo esperaría que en unos 30, 40 días más, efectivamente se empieza a dar a conocer. Hoy día es anticiparnos. ¿Hay medidas potentes? Sí. ¿Hay muchas medidas administrativas que el Estado puede hacer? Sí. Y efectivamente se van a dar a conocer a su tiempo. Yo no sé de andar anticipando cosas, pero está concreto, el documento existe y lo que sí queremos es una buena revisión sectorial. El plan está diseñado. Bernardo Fontina ha estado trabajando en eso con su equipo hace tiempo. La pregunta es, usted tiene el plan, pero
¿Cuáles son, a su juicio, los tiempos para empezar a decir quiénes son los ministros? Porque Gran las pregunta. cosas van de la mano. Oiga, pero en los gobiernos anteriores, si usted revisa... Se demoraron mucho, yo sé. Mediados de febrero, Pero o sea, de enero pero partía... ustedes vienen con un gobierno de urgencia, entonces esto va a tener... Le gustó la urgencia a usted. Sí, va a tener una urgencia mayor, me imagino. No, sin duda, eso parte hoy día. Por supuesto que siempre hay nombres dando esto Sí. ustedes saben cómo se Pero cómo imagino que tendrán que pedirle nombre a Renovación Nacional, a la UDI, porque si van a ser socios tienen que compartir Sí, la estructura de gobierno. Hay que ser muy, muy delicado en esta respuesta porque sin duda que hay espacios y este gobierno va a considerar personas de diferentes signos y colores porque hay personas muy útiles, con mucha experiencia, en fin, y en ese sentido, si nos enfocamos y nos concentramos en estas tareas urgentes, que es seguridad y empleo, efectivamente algún tipo de diferencias va a ir quedando de lado, ¿ya? Y eso deberíamos ver un gabinete bastante amplio, ¿ya? Y además que hay experiencias enormes en otros sectores que el Partido Republicano no tiene. El Partido Republicano es un partido muy joven, digamos. Así que eso va a pasar. De ahí, lo que se conoce como el cuoteo, tantos números para ti, para mí, eso no va a existir. Eso no va a existir, ¿ya? Aquí se están buscando muy buenos nombres en cada una de las carteras. En la retórica de José Antonio Kast yo le diría, los vamos a sorprender. Yo encuentro, esa es una frase que él diría, pero efectivamente hay muy buenos nombres y yo creo que efectivamente van a ser noticias sorprendentes. O sea, en esta cartera viene la persona profesional, seria que está ahí, y también con manejo político, porque entendemos que aquí no todo es técnico, sino que esto es política. Martín, en febrero estuvo aquí en esta silla, estuve conversando con José Antonio Kast, con el presidente electo. Y él dijo en esa oportunidad que hay una cosa que me lo había repetido en otra entrevista que me había dado antes. Y apuntaba a crear centros dijo, póngale el nombre que usted quiera, pero centros de reclusión, centros de estadía, intermedios en la zona desértica de ingresos de migrantes, donde se iba a hacer como el filtro, ¿no? De personas que debían ingresar o ser de vuelta y estar listas para ser expulsadas de Chile. ¿Se sigue manteniendo esa idea firme? ¿Es una posibilidad que se haga dentro de los cambios que se vienen? Pero si tú cambias la ley y empieza a ser delito el ingreso ilegal, y te lo pongo con el ejemplo actual, yo fui intendente de una región, yo firmaba las órdenes de expulsión. Entonces, por ejemplo, una persona que estaba irregular en el país, cometía un delito, había que expulsarla por cualquier razón, yo firmaba esa orden, la persona está en libertad, por supuesto, porque era una falta, había que irla a pillar para poderla expulsar, se le detenía, algunas ONG financiadas por el Estado, algunas de ellas ponían recursos, se bloqueaba y al final no se expulsaba a nadie. Yo firmé cientos de órdenes de expulsión y no sé si se habrá expulsado a una de esas personas. Se hicieron algunos vuelos charter, pero son casos muy... Entonces tú tienes que efectivamente, para que esto funcione, a esa persona no la puedes dejar en libertad, pues si tiene que abandonar el país. La respuesta es sí, se crearían Pero algún tipo de centro de reclusión. Es evidente. No sé cómo llamarle, pero... A esas personas las vas a mezclar con la población penal común. Ya, se van a crear esos centros. En bandas criminales. Y yo lo que te puedo responder desde infraestructura, que es lo que a mí me toca ver de ahora en adelante, es que efectivamente hay un plan de centros de cumplimiento de pena, centros de reclusión o de privación de libertad muy potente a través del ¿Pero mecanismo... que habría que construir o que a través del mecanismo de concesiones, efectivamente. Y eso demora. Cada vez menos, ahí tenemos, efectivamente son de las cosas que estamos trabajando para hacerlo bastante rápido. Y centros de reclusión pero todo esto requiere cambios legales. Eso para migrantes, eso específico para migrantes, ¿no? No, lo que yo te digo es que sí queremos avanzar potentemente en la segmentación de la población penal y efectivamente es algo evidente que no puedes tener la población penal común con personas que han tenido un ingreso ilegal si es que se considera el cambio legal que estamos buscando nosotros. Sí. Hablamos con Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano, luego del triunfo de ayer de José Antonio Kast. Quizá esto es más político, cultural, ideológico, ya, pero muchos dicen, bueno, aquí finalmente lo que se instala es un giro de la población, lo dice la prensa internacional también, es como que la sociedad chilena giró hacia la derecha. Ese es el análisis que usted tiene, que hoy día José Antonio Kast va a partir con una sociedad que giró a la derecha, o como dice Carlos Peña hoy en su columna del Mercurio, más bien es el resultado del fracaso ideológico del que concluye, y lo decía Pirincho Navarrete ayer, más que una derechización de la sociedad, es que se desizquierdizó, más bien. ¿Cómo lo ve usted? Porque es que es importante en el sentido, no es solo conceptual. No, es porque es el diagnóstico con el que usted va, es súper importante. Va a navegar. Es un tema, yo digo, fundamental, y esos son los temas que nos interesan. Yo digo, seguridad, dar empleo, son mínimos necesarios. O sea, recuperar estos derechos son mínimos necesarios para que se resguarden y se garanticen los derechos fundamentales y los derechos sociales. Y eso va en esta lógica, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa en nuestra lectura?
Primero, claro, uno puede decir que no ganó, sino que perdió el otro. Bueno, eso es bien curioso, digamos. Pero observemos algunas cosas. Primero, vimos a Janet Jara en sus últimos debates, en sus últimas locuciones, que parecía una candidata neoliberal. O sea, me tocaron debates en este mismo estudio con su encargado económico y había que licitarlo todo porque el sector privado era fantástico. No parecía una candidata comunista, digamos. Para nada, ¿ya? Que había que hacer las plantas de hidrógeno, no sé qué, da lo mismo el medio ambiente. O sea, una cosa que era anti el discurso de ellos. Eso es un triunfo cultural brutal. Brutal. Haber tenido a la candidata del Partido Comunista hablando en términos de mercado, de no sé qué. Es brutal, ¿ya? Ella, toda su campaña repitió que ella fue la gran gestora de la reforma de pensiones, que consolida el sistema de capitalización individual. Sí, es brutal esto. Entonces, ¿hubo efectivamente un cambio cultural? Sí. Y eso, digo, es una victoria tan importante como el 58% de ayer, ¿ya? Por eso lo planteo. Entonces, y lo segundo, hay un cambio en el clima de opinión. Hay un cambio en el clima de opinión. Sí, en el octubrismo, cuando se quemaron 60 estaciones de metro, cuando se quemaron iglesias, en fin, lo que ya todos sabemos para no asustar a la gente o no traerle pesadilla. La validación del desorden público era total. Si Carabineros eran los malos de la película, había un centro de tortura, decían ahí en la estación Baquedano. Y hoy día todos quieren más Carabineros. Todos quieren parar la incivilidad. Hoy día vemos cada vez más personas que funan en redes sociales y en la vida pública, personas que hacen cosas malas. La gente se cabrió, entendió que el desorden, entendió que la anomia, entendió que no respetar el Estado de Derecho trae serias consecuencias en su vida, que no pueden salir porque les da susto, que sus hijos no pueden estudiar tranquilo, o que incluso hay violencia dentro del aula. Entonces yo creo que el clima de opinión sí cambió en este país, cambió para bien, para el Estado de Derecho. Si se derechizó, yo creo que efectivamente, si el Estado de Derecho, si respetar al prójimo, si efectivamente que nos importe un proyecto país es de derecha, bueno, bienvenido sea. Pero no sé si llegaría a tanto, pero sí hubo un cambio de clima de opinión brutal en estos años. Y la forma de ejecutar esas ideas, porque probablemente, usted decía, el presidente electo, que ahora él va a ser presidente de todos los chilenos. Evidentemente tiene que también hablarle al 40% que no lo respaldó. La forma de hacer eso, ¿cuál va a ser el modelo? Yo pensaba anoche, irá a ser, por ejemplo, se tuvo mucho temor en Italia Giorgia Meloni cuando llega. Pero ella cuando asume el poder es mucho más dialogante de lo que se temía antes de eso, ¿no? De lo que se escuchaba en su discurso, y funcionó mucho más. ¿Ese sería un estilo? ¿O Orbán, que pasa la máquina, por así decirlo, ese va a ser otro estilo? Oye, yo sé, nosotros tenemos muy buenas relaciones internacionales con Georgia, Orbán, Bukele, Milei, Donald Trump. Con varios de ellos habló ayer, por si acaso. Sí. Cada uno tiene sus elementos que sí son muy valiosos y otros son inaplicables en Chile, porque a veces los medios que tratan de no quiero poner una chapa, sino que más bien para entender cuál la fórmula que él... Y vuelvo al mismo tema. Nosotros cuando hablamos de empleo y que una urgencia es generar más empleo, que dejen de cerrar más pymes, que haya más formalidad, pucha, yo le digo eso a la gente, una lata lo que estoy diciendo. Pero nosotros no lo hacemos por las cifras. Nosotros lo hacemos porque tenemos un enfoque social, un enfoque de la dignidad humana brutal, y entendemos que cuando una pyme cierra y se pierden 5 o 6 puestos de empleo, son 5 o 6 familias que no van a poder llegar a fin de mes. Cuando hablamos de inseguridad, es que los niños puedan ir a la esquina a comprar pan tranquilo como lo hacía uno cuando era cabro chico y lo mandaban a la esquina. Hoy día los papás lo piensan 3 veces. Cuando hablamos de esto, del desorden que tenemos en la inmigración ilegal, porque hay un desorden, porque no se ha regulado, porque no se han dicho las cosas como son, es efectivamente porque creemos que es necesario para que los chilenos tengan claro cuáles son las reglas del juego, que se usen bien sus impuestos, en fin, es para hacerle el bien, efectivamente, a nuestro país. Entonces, yo creo que efectivamente eso responde a esa pregunta. O sea, nosotros es un pacto que hay que entender que no es la cosa de urgencia por poner orden, no es para mejorar el PIB o el PIB per cápita. Es para que la gente tenga una vida más digna. Máquina, como algunos dicen, ¿no? Pero es que para nada. Y cuando llegas a este peso de la realidad de tener que gobernar, tener que tener mayoría en el Congreso y construir esa mayoría, que Arturo Esquella es lo suyo, está en eso. Sí, está totalmente. Y algunas personas que se han ido sumando. Viendo la reforma política y todo ese tema. Viene una reforma, yo creo, porque hay un ambiente, un clima de opinión para eso. Tú efectivamente tienes la necesidad de sentarte con el otro, escuchar y buscar esos mínimos comunes. Yo creo que al menos en estas 4 semanas de segunda vuelta hemos dado buenas señales en ese sentido. Lo último, Martín, va el primer viaje de José Antonio Cast a Argentina esta semana a ver a Javier Milei, entiendo. ¿Esta semana? No sé, yo no manejo la agenda. No, ya, pero usted sabe. ¿Es posible?
Son buenos amigos, eso es lo que sé. Son muy buenos Pero amigos. hacer ese viaje esta misma semana podría ser Porque una son señal señales, de son algo, señales. ¿sí? Sí, son señales. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Ya, o sea, está claro que está claro que sí, entonces. ¿Va la moneda usted más rato, no? No, yo soy de las personas que tengo que estar en otro lado. A través del escritorio. Sí, pero va muy buen contingente a la moneda, muy bien representado y ahí también son algunas señales que se ¿Y dan. los nombres del primer ministro en cuánto los deberíamos tener? ¿Con el ¿Semanas? pasar de los días? No, va a ser antes que los gobiernos anteriores, de todas maneras. Va a ser antes. Los gobiernos se han caracterizado por estar en la segunda quincena de enero, Sí. por ahí, ¿Sí? algunos a principios de febrero. ¿Ya? Nosotros Bien. esperamos estar bastante antes que eso. Sí, Ocho- bastante antes que eso. 8:32 de la mañana, Martín Arrau, vicepresidente del Partido Republicano. Muchísimas gracias por estar acá. Gracias por haber venido, Martín. Y Gracias a sobre todo por ustedes, haber gracias a venido. ustedes. Muchísimas Un gracias. placer. Hasta luego.